a comentar es que mañana ya no tenemos Es rápido, hasta ahorita creo que nada más han revisado pues 3 métodos de imagen acá con nosotros, ¿no? Que es placa, ultrasonido y tomografía. Ahorita por cuestiones que se prestan más para evaluar este tipo de patologías, estos estudios se llaman estudios contrastados. Creo que no han rotado por ahí en lo que va de su estancia acá, o no les algo que se puede, pero particularmente para el tema gastroduodenal, pues lo que se acostumbra es usar contrastes solubles. El paciente, hagan de cuenta que se prepara como si fuera un chocomilk, pero con el contraste que usamos, que es contraste de bario. Le echamos este contraste en polvo, lo disolvemos normalmente en agua con un poquito de jugo de manzana para que no sepa tan feo para el paciente, y él se lo toma como si se estuviera tomando un vaso de agua. Entonces este contraste diluido nos ayuda a ver, pues en este caso, la mucosa gástrica. Aplicamos una serie de maniobras para que esta mucosa se disperse por todo el estómago, y esto tiene importancia porque, de acuerdo con el aspecto de la mucosa que les voy a platicar en las siguientes patologías, pues nos va a dar el diagnóstico que estemos sospechando. ¿Va a confirmar o va a rechazar el mismo? Entonces, a manera de introducción, pues hay que recordar que nuestro estómago se puede dividir en, pues digamos, 3 partes principales, que son el fondo, el cuerpo y el antro gástrico. No se ve tu. No se ve. Perdón. Ahí está, ¿no? Hecho. Entonces, el fondo, el cuerpo y el antro gástrico. Aunque en algunos textos, pues también parte del antro describen el canal pilórico, marcado acá con 4. Y particularmente de importancia en este tema es localizar nuestro ángulo o incisura angular, marcado con el número 5, y el bulbo duodenal, que pues básicamente ya es el principio del duodeno, ¿no? Y esto es lo que les comentaba. Esta es una imagen de un estómago visto por fluoroscopía. A este paciente pues ya se le dio previamente un trago de bayo, que es lo que les comentaba, que es preparado de agua o de juguito de manzana con el bario. Y noten cómo, ¿ya llevaron esto? ¿Histología? Sí. Ok, entonces pues ya saben que la mucosa está como en represión, ¿no? Son como varios pliegues en el estómago. Entonces pues es lo que nos permite ver el contraste. El contraste se va a depositar en las incisuras de la mucosa gástrica y nos va a dar como este patrón, ¿no? Donde se puede ver un poquito más irregular y nos puede ayudar a definir más o menos pues la parte de la mucosa. Entonces ya vimos las partes del estómago, ya vimos, o bueno, ya les platiqué que el estómago está recubierto por una mucosa, que es en su mayoría epitelio columnar, esto para la absorción de los nutrientes. Y pues nada más recordar en el estómago que, como les decía, no va a ser completamente listo, sino que va a estar cubierto por estos pliegues de mucosa que nos van a ayudar, entre otras cosas, a romper los nutrientes de la comida y favorecer una mejor digestión. Únicamente esta imagen es para ejemplificar eso, que la mucosa pues no es lisa, sino que está pues digamos como lobulada y de cierta manera pues irregular, y que además el estómago pues se va a caracterizar por tener 3 capas de músculo. Entonces, ya hablando propiamente de la patogenia, vamos a encontrar que esta a nivel de mucosa gástrica va a estar causada por 5 grandes grupos, o se puede clasificar en 5 grandes causantes de la enfermedad: el infeccioso, el inflamatorio, el infiltrativo, que es pues todo esto de cuestiones ya de cáncer, de oncología, el autoinmune y el hereditario. Entonces, estas 5 se van a manifestar de cierta manera en la mucosa como enfermedades difusas, es decir, que afectan todo el estómago, enfermedades ulcerativas, que pues digamos que también se llega a encontrar como focales, que únicamente pues van a afectar una porción de la mucosa o un área muy puntual en la mucosa, y lesiones tumorales o pólipos, volviendo a retomar lo de onco. Entonces vamos a empezar con generalidades de la primera, que es gastritis. Esta va a ser una inflamación y edema de la mucosa por definición. Si bien pues se sabe que tienen diversas causas como agentes erosivos, se ha descrito que particularmente una bacteria, que es Helicobacter
pylori va a ser pues la principal causante o la principal asociada de esta patología. Otros agentes pues, que se han descrito son pues, sosa cáustica, materiales muy ácidos o muy básicos, así como agentes radioactivos o la propia radiación. El diagnóstico por imagen, pues como ya les comentaba anteriormente, y bueno, aquí todavía se sigue usando, pero anteriormente se usaba la serie gastroduodenal con este contraste diluido con bario para hacer el diagnóstico. Y bueno, particularmente no es necesario que se lo aprendan ahora, y no sé si se los vayan a preguntar, la verdad, pero por este método diagnóstico los pliegues, estos como protrusiones que comentábamos de la mucosa, se van a ver engrosados. Un pliegue con grosor de 2 a 3 milímetros o de 2 a 5 en algunos textos nos habla de que pues esa mucosa está hipertrofiada, es decir que, pues recordando un poco de ya los temas que vimos mucho, y como paréntesis rápido y consejo personal, les recomiendo que ahorita que ustedes están pues de cierta manera empezando con todas estas patologías, para que no se confundan tanto o no se hagan bolas, empiecen como a correlacionar conceptos que ya vieron en otros temas. Entonces pues ya vimos apendicitis y cole, ¿no? Y pues en todo esto ya hablamos de que normalmente la inflamación es igual a edema. Entonces aquí pues igual pueden como aterrizar esa idea a manera pues de analogía, ¿no? Si estamos hablando de patologías inflamatorias de la mucosa, pues obviamente esperamos que también haya edema, igual y no por el mismo mecanismo, pero pues igual es esperado pues que haya edema. Y pues igual en apendicitis y cole, pues ya vimos que edema es igual a aumento. Entonces aquí por eso el pliegue va a estar aumentado, ¿no? Porque finalmente es inflamación y la inflamación nos produce edema. Por eso los pliegues aumentan de tamaño. Bueno, después de eso, volviendo al punto, actualmente lo que se usa, digamos, como gold standard para el diagnóstico es la endoscopía directa, la cual se prefiere porque pues al final ya estás viendo tú de manera macroscópica los hallazgos de que esos pliegues pues estén inflamados, y en dado caso de que haya algún tipo de lesión pues se puede caracterizar de mayor manera. Hablando ya de la tomografía, esta pues igual que ya vimos en el caso de apendicitis, nos va a ayudar a valorar los pliegues gástricos, que de igual manera se van a encontrar difusamente engrosados. Particularmente para el caso de tomo, igual no creo que se los vayan a preguntar en este punto de su vida. No sé si sus profesores de gastro igual se los pregunten después, pero el punto de corte por tomografía es de 5 a 7 milímetros a nivel del antro y de 2 a 3 en cuerpo del estómago. Cabe pues señalar que para que esto sea valorable, nosotros tenemos que tener nuestro estómago a represión, que como les decía el doctor Martínez hace algunos días, pues eso quiere decir que el estómago esté bien distendido, ¿no? Porque al final, si está colapsado, podemos tener un falso positivo de que los pliegues se vean pues aparentemente engrosados, pero que sea pues únicamente porque está todo el tejido ahí como apelmazado, por así decirlo. Además, en el caso de la gastritis, a nivel de la mucosa, pues puede mostrar un aumento en la captación del contraste, que pues igual que ya hemos visto en clases previas, esto es por proceso inflamatorio, ¿no? Al final de cuentas, pues hablamos, volviendo al punto de correlacionar, inflamación nos habla de vasodilatación es igual a aumento de flujo en los vasos sanguíneos, y pues si el contraste viaja por los vasos sanguíneos cuando se aplica IV, pues es esperado que haya un realce, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, de esta enfermedad de la gastritis se puede clasificar, como ya les había platicado y adelantado, dependiendo del mecanismo de lesión. El primero, o de los más importantes a considerar, es gastritis de tipo erosiva. Nada más como para recordar, yo creo que chance ya lo llegaron a mencionar o tocar en sus clases de histo. Erosión es una ruptura de la mucosa que no penetra más allá de la muscular de la mucosa, ¿vale? Únicamente se queda a nivel de epitelio. Y pues esto es importante porque a diferencia de lo que igual comentábamos en las complicaciones de la colecistitis,
Ya cuando hablamos de una perforación es que la lesión pues ya pasó todo el espesor de la pared, ¿sale? Entonces, como causas principales para el caso de la erosiva tenemos medicamentos, principalmente aspirina y analgésicos. ¿Ya llevaron fármaco? Bueno, Más o menos. Bueno, pero sí ubican los AINES, ¿no? Sí. Bueno, va, perfecto. Entonces, los causantes principales son aspirina y los AINES. En la mitad de los casos, se dice que alrededor del 50% de los pacientes que presentan estos hallazgos de engrosamiento de la mucosa son por consumo crónico de estos medicamentos. Y pues ya ven que aquí casi en México no se da eso de la automedicación, ¿no? Entonces por eso es importante. En segundo lugar, pues están otros agentes como el alcohol, incluso pues ¿cómo se dice? En épocas de mucho estrés, cuando ustedes, por ejemplo, tienen su examen, pues como no se acordarán de ese ardor que sienten, ¿no? Aquí a nivel de la boca del estómago. Otro tipo de quemaduras químicas que ya habíamos comentado, y incluso en la minoría de los casos pues se ha visto una correlación con infecciones virales o fúngicas. La prevalencia por el diagnóstico radiológico es alrededor del 0.5 al 26% en toda la población. Esto hablando de población, digamos, anglosajona, que no es mexicana, porque pues desafortunadamente aquí en México no favorecemos tanto el estudio epidemiológico y pues en general la investigación. Pero pues nada más como para que lo tengan presente, igual en otros puntos de su vida en la carrera, todo lo de la prevalencia normalmente no va a ser de población mexicana, entonces pues también hay que considerar que, por ejemplo, nosotros tenemos otro tipo de dieta, otro tipo de, ¿cómo se dice?, de costumbres, de estilo de vida. Entonces pues nada más como para considerarlo, de que no todo es regla, y que por eso en su práctica diaria, pues algo que leen en los libros no siempre se va a encontrar así cuando revisen a sus pacientes o cuando se enfrenten a la consulta. En cuanto a diagnóstico por imagen, pues no va a ser posible definir el diagnóstico preciso únicamente con los hallazgos de imagen, porque pues como ya les comentaba, realmente es algo inespecífico y no vamos a tener un patrón que diga, bueno, pues este paciente tiene una gastritis erosiva por consumo de alcohol. Entonces siempre es importante que tengan como esa correlación con los antecedentes de los pacientes que estén revisando, de los estudios a los que ustedes puedan estar indicando su realización. Únicamente con el consumo crónico de aspirinas y AINES, pues sí se va a encontrar, digamos, un patrón, digamos, patognomónico, en este caso en los estudios contrastados. Como ya les comentaba, pues al final véanlo como una carretera con baches. Al momento de que tú pasas y llueve, donde hay baches se va a llenar de líquido, ¿no? Pasa lo mismo con el contraste al momento de que nosotros se lo damos al paciente y lo traga pues, de manera oral, ¿no? En los lugares donde no hay epitelio, que son pues, los baches, se va a llenar de este líquido o de este contraste. Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros en los estudios por contraste. Aquí les traigo el caso de un paciente que pues presentó como antecedente de relevancia consumo crónico de AINES por dolor lumbar. Es así que aquí, nada más para orientarse un poquito, bueno, aquí no me respeta el zoom, pero sí se ve mi puntero, ¿no? ¿O no? No. Listo. Entonces, este sería el estómago, que ya vimos, este sería pues el antro, aquí estaría el cuerpo y este sería el fondo gástrico. Lo que se ve más negro o radiolúcido en este caso serían los pliegues de la mucosa, y lo que se ve más blanquecito o radiopaco sería ese contraste varitado que está transitando por los canales de estos pliegues que se forman a nivel de la mucosa, que es lo que está señalando estas flechitas blancas. Esto normalmente es esperado. Sin embargo, bueno, aquí no tengo un estudio normal como para mostrarles cómo se debería de ver la mucosa, pero si nosotros lo midiéramos, noten que aquí estos pliegues negros pues no se ven tan regulares, ¿no? Incluso se ven como un poquito lobuladitos en su borde y se ven aumentados de tamaño. Y aquí las flechas señalan algo puntual. Si ven aquí, podemos ver un puntito, no se ve el puntero, ¿cierto? Es que si le cambio el puntero se ve muy chiquito, pero bueno. Pasémonos acá a esta magnificación que es de esta zona del estómago.
Y esto es lo que lo que les quería comentar. Si pueden ver aquí, se ve como una donita, ¿no? Como un puntito aquí en el medio. Aquí, aquí y acá. Este puntito pues corresponde con una úlcera. Esta úlcera, pues lo que está pasando es que el epitelio, al momento de que se somete a estrés, en este caso por consumo de AINES, se rompe. Y al momento de romperse es lo que les comentaba que pasa como un bache, que queda con un huequito ahí que no se llena de manera, digamos, aguda. Entonces al momento de que el paciente bebe el contraste, ese huequito se llena del contraste. Y vamos a ver eso, cómo se llena ese huequito, que es sugestivo de una úlcera. La donita que se ve acá es un pliegue mucoso que está engrosado por el propio edema, que nos habla de inflamación, y este hallazgo como de úlceras puntiformes dispersas en todas estas tiritas de mucosa gástrica son características de un consumo crónico de AINES o de aspirina, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, el siguiente tipo de erosión sería por agentes infecciosos. Ya habíamos comentado que el principal es Helicobacter pylori. Y el método diagnóstico principal, en este caso, pues no es tanto de imagen, porque pues al final de cuentas estamos ante un agente infeccioso. Entonces, perdón que les haga tantas preguntas. ¿Ya llevaron micro? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, bueno, no sé si recuerdan de sus clases de micro o si ya les hayan comentado que para el diagnóstico de Helicobacter pylori hay de dos sopas, ¿no? Que se identifique directamente en una muestra de biopsia histológica o que le realizamos a nuestro paciente pruebas no invasivas para la detección de este bicho. ¿Se acuerdan cuáles son las dos pruebas que se recomiendan para el diagnóstico de H. pylori? Que le llaman pruebas no invasivas. ¿No? Las coprológicas pueden ser. Es que no recuerdo. Coprológicas no tanto en este caso, porque pues acuérdense que el Helicobacter Algo de pylori le aliento, gusta el ambiente ácido, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar acá. Era algo de aliento, ¿no? ¿Algo qué? Según recuerdo era algo del aliento. Ajá, exacto. Es la prueba de aliento con urea de carbono 14 y carbono 13 y pruebas serológicas que nos hablan de inflamación relacionadas con esta bacteria. Como características generales, igual como para que les dé un poquito, ¿cómo se dice? Como de recuerdo de Bacter, pues H. pylori es un bacilo gram negativo ubicado en la capa de moco del epitelio superficial del estómago. En cuanto a prevalencia, pues se dice que el 24% de los pacientes de alrededor de los 20 a los 39, o sea, más o menos como, ¿cuántos son ustedes de su grupo? 16. Pues estamos hablando de que poco menos de 4 personas de ustedes pueden tener Helicobacter pylori, ¿no? Por pura estadística. Tienen este bicho, ¿no? Y este porcentaje se aumenta hasta 82% en personas mayores de 60 años. Los hallazgos que nosotros vamos a encontrar al momento de que le demos el trago de ovario a nuestro paciente van a ser igualmente pliegues engrosados. Miren cómo, a diferencia del primero que les puse, déjame regresar rápido, del primero que les puse acá, digamos que es un estómago normal, los pliegues se ven, digamos, con trayectos más rectos, ¿no? Más uniformes, la mucosa se ve menos delgada, más delgada, perdón, comparándolo con que se ve todo feo de acá, ¿no? Acá incluso ya se ve más tortuoso, más irregular, con aumento en su calibre. Y también se han, ¿cómo se dice?, caracterizado otros hallazgos como un contorno irregular en la curvatura menor del estómago, que es esta magnificación que está aquí abajo. Aquí pues prácticamente ya está perdida esta morfología filiforme que le llaman de los pliegues mucosos, ¿no? Ya se ve más como un empedrado. Perdón. Y esto nos habla de que pues, el proceso de erosión ya lleva largo rato de evolución. Eso aunado a los pliegues hipertrofiados. Miren esta imagen de acá como igual, esto es lo que les comentaba, lo que se ve más negrito, radiolúcido, ¿no? Es la mucosa, se ve mucho más tortuosa, más engrosada. Y pues aquí lo que se ve más blanco, más radio opaco, es el contraste varitado que discurre por los pliegues mucosos. Por último va a estar la gastritis atrófica. Eso no quiere decir que sean los únicos mecanismos de daño asociados ¿cómo se dice?, a un proceso de gastritis, pero son los más prevalentes. Y son los que pues
estoy intentando que ustedes, pues si bien no identifiquen de una, pues sí se lleven como por lo menos las características asociadas de etiología y de epidemiología, como para que lo correlacionen con su práctica clínica. No, yo creo que ahorita dudo mucho que alguno ya sepa si quiere especialidad o no, pero pues hice también, o sea, tengo presente pues que sus clases son de imagenología, pero la verdad es que estos estudios sí son como muy específicos para, pues para la especialidad y para gastro. Entonces lo que quiero que se lleven son como generalidades que sí les pueden servir para años venideros y pues para su práctica clínica general. Por eso estoy siendo como un poquito más ambiguo en ciertas cuestiones, ¿no? Pero igual, o sea, si tienen como alguna duda, alguna inquietud, hasta ahorita todo claro, ¿no tienen como alguna pregunta, algo relacionado? Vale. Entonces, retomando un poquito con la gastritis atrófica, esta se va a definir como engrosamiento de la mucosa gástrica, sí, que ya vimos que es constante y que es inespecífico de los otros dos, pero con pérdida de la mucosa normal. Es decir, que a diferencia de las otras dos previas, que los pliegues mucosos se van a ver como engrosados y tortuosos, con incluso algunos, como ya revisamos, presencia de úlceras, estos se van a ver como más difusos, al contrario. Recordando pues que la mucosa siempre tiene que verse como en tiritas, ¿no? Justo por los pliegues, se va a ver aplanada completamente. La etiología de esta es al mismo tiempo relacionada con la previa. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tipo de gastritis se va a estar asociado con una infección prolongada de Helicobacter pylori, particularmente en el antro gástrico, ¿sale? Esto se va a llamar como gastritis atrófica tipo B, que igual no es importante que lo conozcan, pero por si quieren tomarlo ahí de breviario cultural y quieren anotar, está bien. Y otra causa que se relaciona con este tipo de gastritis atrófica van a ser las causas autoinmunes. Esto sí es importante porque lo ven mucho en enfermedades autoinmunes, ya sea en reumatología o en gastroenterología. Entonces, si les llegasen a preguntar alguna vez en algún semestre en gastro o en reumatología, que cuál es la clasificación de las causas autoinmunes de gastritis atrófica, ustedes van a decir de tipo A, si se llegan a acordar. Pero pues nada más como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Retomando un poquito acerca de las autoinmunes, porque pues de nuevo son como las más frecuentes y las que más se asocian con este patrón. Estos pacientes con enfermedad autoinmune de base también van a tener otra peculiaridad, y es que se van a caracterizar por tener anemia perniciosa por destrucción de las células parietales gástricas por autoanticuerpos. Hay que recordar que las células parietales gástricas nos van a ayudar a secretar el ácido gástrico de nuestro estómago. Entonces, al momento de que nosotros destruimos o quitamos estas células gástricas por estos autoanticuerpos que se forman, nos va a llevar a un estado de hipocloride, es decir, que vamos a tener un pH inadecuado a nivel de la mucosa gástrica. Y al mismo tiempo, al momento de que nosotros al momento de que nosotros aumentamos el pH por disminución de ácido clorhídrico en nuestro estómago, la propia mucosa gástrica va a sensar que estos niveles están muy altos, y lo que va a hacer es aumentar la secreción de gastrina por las otras células importantes, que son las células G, que también pues se encuentran ahí a nivel de la mucosa gástrica. Estas células G van a aumentar su proliferación y van a favorecer la secreción de ácido. Esa es como la fisiopatología de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, si nosotros destruimos estas células, nuestro cuerpo va a decir, bueno, pues nosotros necesitamos tener un ácido en el estómago, entonces vamos a producir más células que produzcan más ese ácido. Pero este ciclo se va a perpetuar, entonces va a ser como un ciclo de regeneración, aumento de secreción, aumento de acidez, daño, y eso va a ser como un loop interminable, que va a hacer que pues esta infección se perpetúe. Y pues ahí entra lo que les comentaba de que a H. pylori le gustan los ambientes ácidos, entonces por eso en algunas ocasiones también se ha llegado a asociar con este tipo de patrón de enfermedad. Algo también importante que hay que comentar es que al momento de destruir nosotros nuestras células parietales gástricas, pues también vamos a perder la secreción de factor intrínseco. ¿Se acuerdan más o menos para qué servía el factor intrínseco o de qué iba? ¿No? Si no, no se preocupen, está bien, pero... Sí, no me acuerdo.
¿no? Bueno, no pasa nada. El factor intrínseco, acuérdense que es necesario para la producción, bueno, más que para la producción, para la absorción de vitamina B12. Entonces, si nosotros no tenemos este factor intrínseco producido por las células gástricas, vamos a tener una deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12, igual y también ya lo vieron por sus clases de fisio, pero no sé, nos va a ayudar en la producción de células de la sangre. Entonces, al momento de que nosotros no tengamos vitamina B12, pues vamos a tener una condición de anemia que se va a llamar anemia megaloblástica, ¿sale? Ya hablando de características clínicas del paciente, pues al momento de que nosotros le realicemos el estudio, vamos a tener atrofia de la mucosa. Noten cómo acá, en esta imagen, nuevamente este es el fondo, cuerpo y antro. Acá estos pliegues que veíamos al principio ya se van a ver completamente abolidos. Vean que prácticamente aquí el estómago es un lienzo liso, no hay nada. Que es la característica de esa enfermedad, ¿no? Por eso se llama atrófica. Hay una pérdida o reducción de los pliegues gástricos casi completa. Y aquí no se puede ver, pero en estudios de fluoroscopía también evaluamos un componente dinámico, que es esta otra ventaja que tenemos. Podemos tomar imágenes en tiempo real, pero también podemos ver cómo el contraste que le damos transita en todo el tracto gastrointestinal. Es así que pues esta enfermedad también se va a caracterizar por una peristalsis reducida, más no ausente. Y en algunos casos había leído que se puede ver un engrosamiento, pero específicamente en pliegues antrales, como se señala con esta flechita de acá, y en algunos casos pues ya más severos, erosiones por gastritis. Particularmente, igual como dato palomero, en pacientes con anemia perniciosa van a tener más riesgo de desarrollar carcinoma debido a la metaplasia gástrica. Y bueno, a grandes rasgos eso sería lo que les quería comentar, lo de la gastritis, los tipos de gastritis, cómo se ven más o menos en un estudio contrastado, qué es un estudio contrastado, cómo se hace, digo muy a grandes rasgos, y no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieran revisar, de otras cosas, no sé, de la vida, de la carrera, algo. Varitado, hidrosoluble. El hidrosoluble es el que pues normalmente igual aplicamos por vía IV, y ¿cómo se dice? Tu profesor tenía razón, porque particularmente con las úlceras ya más severas, que no revisamos ese tema, pues una de las complicaciones principales es que se perforen. Entonces, si tú das contraste varitado al momento de que en el caso de que una úlcera esté perforada, pues el contraste se va a salir y se va a dispersar en toda la cavidad peritoneal, y eso va a causar pues inflamación y muchos problemas. Entonces, la bondad que tiene el contraste hidrosoluble es que pues no va a ser agresivo en dado caso de que haya una perforación. Entonces, pues te vas a evitar como todos los estragos que eso conlleva. Algo importante acá, y pues ya que tú lo tocaste en colación, es que nosotros al momento de interrogar al paciente por el estudio a quien vienen, aquí en Contrastados lo que hacemos es preguntar si tiene consumo crónico de AINES o factores de riesgo para úlceras. Otra cosa importante es ver si no se han operado en los últimos 3 meses, o igual por riesgo de que haya algún tipo de perforación o alguna lesión que esté, ¿cómo se dice? O sea, que no haya como consolidado, bueno, es que la palabra no es consolidado, pero cerrado. Pues vaya, que no haya cerrado bien de la cirugía. Entonces, pues también puede haber un riesgo de que por ahí sale el contraste. Todo eso es importante para ver qué tipo de contraste vamos a utilizar, si el varitado o el hidrosoluble. Y otra cosa que no tiene tanto que ver con eso que preguntaste, pero pues ya que estamos tocando el tema, es que el contraste varitado pues se asocia más con estreñimiento por su mecanismo de excreción. Entonces, en pacientes particularmente pediátricos o pacientes muy añosos que vemos que tienen el peristaltismo disminuido, lo más recomendable es pues igual no hacerlo con un contraste varitado. Esto digamos que no es una contraindicación absoluta, sino relativa, por riesgo ¿cómo se dice?, de oclusión. Incluso en pacientes que no tienen el peristaltismo disminuido, pues sí recomendamos al final del estudio que tomen alrededor de 1,5 litros a 2 litros de agua para favorecer la excreción del mismo, y que pues igual caminen para favorecer el tránsito y que todo el contraste varitado salga. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿por qué no se ocupa el varitado? Porque puede salirse y provocar inflamación al peritoneo. Nos va a dar peritonitis, ¿vale? Y puede generar intoxicación en pacientes que no tengan buen tránsito.
puede generar oclusión, o sea, pues va a ser impactación. Hay dos reglas. En el intestino, a nivel intestinal, preferimos el ionizado, ¿ok? Porque este no va a tener tantos efectos en pacientes que tienen úlcera o antecedente de cirugía. Lo contrario es arriba en el tórax, cuando hay, por ejemplo, un riesgo de que haya una fístula broncopulmonar esofágica. Entonces ahí lo que preferimos es dar el varitado, ¿okay? Porque si damos ionizado en alguien que tiene una fístula y este contraste llega a los pulmones, pues nos va a dar algo que se llama neumonitis, ¿vale? Una neumonitis química. Entonces el bario contraindicado en antecedentes quirúrgicos, abdominales y úlceras, y el iónico contraindicado en antecedentes de alguna conexión entre el esófago y los pulmones, ¿vale? Ok. ¿Por qué en una apendicitis el estudio Gold Standard es una TAC y no una resonancia? Pues en primer lugar, porque no en todos los centros, como bien dijiste, es una urgencia, ¿no? Entonces lo que importa es sacar el diagnóstico lo más pronto posible. La reso es, uno, muy tardada y requiere preparación especial. Dos, no en todos los centros hay un resonador. O sea, aquí tenemos la fortuna de tener tres resonadores, pero pues normalmente en centros de segundo o primer nivel, que es donde llega el paciente pues, de primer contacto, no van a tener perdón, esos estudios de imagen para realizarlo. Por lo mismo, los estudios que están publicados con respecto a la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis se han realizado más en tomografía. Y como tercero, que igual había revisado, es que pues no está tan estandarizado como, o bueno, en su momento no estaba tan estandarizado el diagnóstico de apendicitis por resonancia, y por eso pues no se tienen como los mismos números de sensibilidad y especificidad. Si bien sí es cierto que la resonancia pues sirve más para valorar tejidos blandos en general. No sé si... Sí, es más que nada. Una tomografía de abdomen dura que un minuto a lo mucho, o sea, en lo que entra, sale y se va. En cambio, y bueno, es menos sensible al movimiento. El paciente puede llegar a tener cierta movilidad. De hecho, ahí lo que se le dice al paciente es respire profundo, sostiene la respiración 10 segundos y la tomo ya se hizo. En cambio, la resonancia magnética, como es por medio de son electrones, ahí lo que evalúa con un campo magnético, necesitamos completamente que el paciente esté estético. De hecho, cuando hacemos una enteroresonancia o algo así para evaluar intestino o colon, se le tiene que dar la preparación, como dijo el doctor, pues le damos al paciente buscapinas, o sea, un agente que reduzca el peristaltismo, y pues tiene que traer ayuno y puede ser un lavado intestinal, si es por ejemplo para evaluar colon. Entonces es mayor la preparación y va a ser más largo el tiempo en lo que se pues la urgencia del paciente, ¿vale? Es una buena pregunta. Y el tomógrafo sí es cierto que no es más para evaluar huesos, pero en cuanto a órganos grandes como el hígado, el vaso, el intestino por fuera, es muy bueno evaluarlo, o sea, sí lo puede llegar a evaluar. La resonancia es, como dices tú, para evaluar tejidos, pero así completamente la pared y los tejidos adyacentes, la grasa, los ganglios, todo eso. Es un poquito más específico para eso, ¿vale? Pero sí quédense para eso: apendicitis, niños y embarazadas, ultrasonido, ¿vale? El resto de la población depende de lo que tú tengas. Si tienes ultrasonido y el paciente está mesomórfico, está delgadito, tienes un buen ultrasonido, pues puede pasar directo a ultrasonido, si no, a tomografía. Okay. En un sistema de salud público, la verdad que pues no duele cuando el urgenciólogo o el médico dice, hay una tomografía, pero el problema es que ustedes a veces pueden llegar a estar trabajando en privado o en su consultorio personal. Entonces, que viene un paciente a ti con un dolor así, que tú le digas, vete a hacer una tomografía, y la tomografía en algunos lugares está en 5,000, 8,000, 9,000 pesos, pues obviamente es muy caro, ¿no? Es muy caro y muy poco accesible para los pacientes. Obviamente el paciente lo va a gastar, pero también para eso depende de ustedes qué tan buenos médicos sean para poder diagnosticar. A veces que aquí un dolor en fosa ilíaca derecha, a veces muscular, y ya están indicando ultrasonido y tomografía. Y es porque no hicieron una adecuada exploración, o revisaron al paciente, no vieron sus antecedentes, y pues eso nunca se les debe olvidar. Ustedes como médicos generales que van a egresar,
o que se están formando, la clínica es lo más importante, ¿vale? En cualquier lado. O sea, mucha gente le va a decir, ay, no, ¿para qué ya le hacemos una imagen? Pero no. Siempre, por eso somos médicos, por ese contacto que tenemos con el paciente, ¿vale? Pues bueno, eso sería todo, pues que les vaya muy bien. Estudio Gold Standard, por ejemplo, ves que son dos patologías que me llaman la atención, para la hernia de disco y para un tumor cerebral. Por ejemplo, hacer una resonancia, una tomografía. Un ataque de... Ajá, para Pues mira, para una hernia de disco lo mejor es, ahí la verdad es complementario. Se inicia siempre con una tomografía porque la tomo, pues como dices tú, nos puede evaluar adecuadamente los huesos, entonces cuando es a nivel de la columna nos permite evaluar los espacios, el canal, los bordes de los cuerpos vertebrales, si existe o no alguna fractura. Entonces, primero se inicia con una tomo y posterior, si es que se llega a encontrar, no sé, datos sugestivos de canal lumbar estrecho, que esta hernia esté protruyendo hacia adelante o hacia atrás, que hacia atrás es lo más peligroso porque llega a comprimir el canal, se recomienda la resonancia para valorar los nervios, ¿ok? Entonces la resonancia es mejor para evaluar si existe o no compresión medular y con esto pues valorar si existe el paciente, que te dice el paciente, ay, es que yo siento que este brazo me hormiguea. Entonces eso puede ser un dato de que hay una compresión medular, ya sea que el foramen esté hipertrofiado o esté disminuido y generando estos síntomas al paciente. En cuanto igual a los tumores de cerebro, son complementarios. Siempre lo más accesible, como dijo el doctor, es la tomografía. En cualquier hospital de segundo nivel van a encontrar una tomo. Entonces, la ventaja de la resonancia magnética es que con las diferentes secuencias que nos puede otorgar, como por ejemplo la difusión, nos permite a nosotros decir, este tumor es de alto grado porque tiene mucha celularidad, al contrario de la resonancia, de la tomografía, que solamente lo que vamos a poder hacer, si es simple, es ver si el tumor es líquido, densidad de tejidos blandos o tiene calcio. Con contraste ya aporta un poco más